Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento. Y ustedes recordarán el domingo pasado leíamos ese pasaje tan bonito del Evangelio de las bodas de Caná, donde Jesús obró aquel gran signo, su primer signo, la conversión del agua en vino. Hoy retomamos el Evangelio de San Lucas, que es nuestro guía espiritual en este tiempo ordinario de la liturgia. Y Jesús inauguraba su ministerio en unas bodas. Hoy Jesús comienza oficialmente su ministerio en la sinagoga de su pueblo, donde se había criado. Lo hace manifestando públicamente la experiencia espiritual que tuvo inmediatamente después de su bautismo en el Jordán, cuando experimentó cómo el Padre
le ungía con el óleo de la alegría, el óleo del Espíritu Santo, como un Mesías, profeta, en la línea del siervo de Yahvé. Aprovecha para ello la posibilidad que ofrecía el culto sinogal, del cual era muy fiel cumplidor. Es decir, Jesús no faltaba en el culto que se le ofrecía a Dios los días sábados, ¿verdad? Que era un culto eminentemente laico. No era necesario intervenir, ¿verdad? No era necesario ser sacerdote para poder intervenir en la liturgia de la sinagoga. Es decir, los que van pueden levantarse, leen y comentan la palabra de Dios. Los voluntarios que se sienten verdaderamente capacitados para ello. Aquel día se lee el texto del profeta Isaías, que se encuentra en el capítulo 61 del profeta Isaías. Texto profético que anuncia la futura venida de un ungido especial, profeta enviado para evangelizar a los pobres, para proclamar la libertad de los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, la liberación a los oprimidos, y para proclamar un año de gracia del Señor. Jesús lee el texto, se sienta y lo comenta, hace la homilía, ¿verdad?, ante la expectación de toda la gente que se encontraba reunida en aquella sinagoga. Fue un comentario breve y actualizante, modelo de lo que debe de ser una homilía. Hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de oír. Vean qué interesante, cómo los ojos de todos estaban fijos en el Señor. Y su único comentario es esto: esto que acaban de oír se acaba de cumplir hoy. Hoy es el comienzo de un día que durará hasta el final de la historia de la salvación. Se ha cumplido. Con esta afirmación Jesús sintetiza toda su obra que comienza entonces. Se refiere a su obra salvadora que va a llevar a cabo plenamente como profeta y como salvador. Profeta que da a luz de Dios e ilumina a los ciegos. Y salvador que libera de todo tipo de esclavitud, comenzando por la esclavitud del pecado y de la muerte, y siguiendo por todas las esclavitudes sociales, habidas y también por haber, ¿verdad? Así comenzó el año jubilar definitivo que llega hasta nuestros días. Este mensaje en Nazaret fue el comienzo de una tarea que culminó Jesús en el Calvario con su muerte y con su resurrección. Es importante, queridos hermanos, renovar la conciencia de que Jesús hoy, es muy importante resaltar esa palabra, hoy,
en este tercer domingo del tiempo ordinario es el viviente. No hablamos de un ilustre difunto del pasado, sino del Señor resucitado, profeta y Salvador, que hoy a cada uno nos habla como profeta y ofrece su salvación como Salvador. En este año 2025 estamos celebrando este jubileo. Estamos en este año jubilar en que se nos ofrece a todos los bautizados el perdón y la salvación plena. Ahora por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo resucitado, formando parte de su cuerpo, como nos decía hoy San Pablo en la segunda lectura. Somos miembros de un viviente y hemos de vivir de acuerdo con su vida del viviente. En concreto, de acuerdo con las exigencias de unidad y servicio que exige Cristo, cabeza del cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia que somos nosotros. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gustan muchísimo estas palabras del apóstol San Pablo después de su conversión, cuando nos dice allá en Gálatas 2, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es especialmente importante en el contexto de la Eucaristía, en que el Señor resucitado se hace sacramentalmente presente. Por ello, en ella hay que renovar el esfuerzo de vivir el hoy de la obra salvadora de nuestro Señor. Ninguna homilía debe de descuidar este aspecto como servicio a la palabra. Es ahora en realidad en la liturgia sacrificial, en la liturgia de la palabra, no se recuerda sin más lo que Dios por Jesús hizo en el pasado, sino que se anuncia lo que está haciendo hoy, en que también se cumple la palabra. Jesús es el profeta, el Salvador, que en cada celebración eucarística, cada celebración de la palabra, habla a su comunidad y le ofrece la salvación en su situación concreta. Muy importante pues que nosotros también, valga la redundancia, le demos la debida importancia no solo a la lectura, sino a la escucha de la palabra de Dios. Y cuando nosotros venimos a nuestra celebración eucarística, cuando llega el momento de proclamar la palabra, estemos lo más atentamente posibles, ¿verdad? Le prestemos toda la atención a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la dicha de que cuando se nos proclama la palabra de Dios, nos sentamos. ¿Por qué? Porque sentaditos como que estamos más atentos, pero también corremos la tentación de dormirnos también fácilmente. Y no es que estén meditando la palabra, están durmiendo, ¿verdad? Y no se trata de dormir, se trata de escuchar, ¿verdad? Y de llevar al corazón la palabra escuchada. La palabra de Dios es muy útil, es necesaria.
Dice un salmo, ahorita se me va el número del salmo: lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz para mi camino, para mi sendero. Todos necesitamos ser iluminados por esa palabra. Vean qué bonita la respuesta que le dimos al Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y lo cantamos. Créanme que a mí cuando oigo cantar al pueblo me emociona grandemente. Y me entristece, me deprime cuando se quedan callados, ¿verdad? Si venimos a la celebración eucarística, es una fiesta, venimos a celebrar nuestra fe. Ojalá de verdad seamos partícipes de esta fiesta, celebremos verdaderamente nuestra fe. Vean cómo en la primera lectura Nehemías nos dice aquí que Esdras abrió el libro a la vista del pueblo en un sitio alto, que todos sí, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. El libro de la ley, de pie, desde el amanecer hasta el mediodía. Nada que sentadito, ¿verdad? De pie. Y cuando oían la palabra de la ley, de emoción, de gusto, porque las lágrimas no solo son siempre de tristeza, ¿verdad? También lloramos de alegría. Lloraban. Tal vez el sacerdote, ¿verdad? Esdras pensaba que lloraban de tristeza o de remordimiento. No estén tristes. Hoy es un día consagrado al Señor. Qué bueno es que nosotros podamos rescatar, pues, el domingo, no solo como un día, como bueno, lo damos a aburrir, vámonos a misa. No es nada más llenar un vacío del tiempo, ¿verdad? Este tiempo que dedicamos a nuestra misa es un tiempo que debemos de dedicar y de consagrar para Dios, ¿verdad? Sin reloj en mano, ¿verdad? Sin reloj en mano, sin estar viendo el tiempo. Entonces, ojalá de verdad rescatemos el domingo como un día que consagremos para escuchar la palabra y para participar de nuestra Eucaristía. La palabra de Dios no solo hay que escucharla, hay que meditarla, hay que practicarla, hay que hacer la vida. Eso. A mí me han llamado mucho la atención aquellas palabras de aquella mujer que dentro del gentío, al oír predicar a Jesús, se levanta y a voz en cuello exclama: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús también interrumpe su predicación y le responde: son más dichosos todavía aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Eso. Dios quiere que su palabra la practiquemos. Es cierto que hay muchas partes de la palabra de Dios que nos es difícil practicarla, sobre todo en cuanto al tema del perdón, el mandamiento del amor, el seguir a Jesús cargando con la cruz cada día. No es fácil, como que eso lo hacemos un ladito, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata pues de saber poner en práctica, de vivir esa palabra. Que el Señor nos conceda esa gracia y que de verdad de aquí en adelante, vean, para nosotros es un compromiso muy grande también. Si la gente de aquella sinagoga tenía puestos los ojos en Jesús,
que proclama la palabra, también habrá mucha gente que tendrá sus ojos puestos en nosotros, ¿verdad? Van a misa, escuchan la palabra, comulgan y miren cómo viven, ¿verdad? Ojalá no caigamos pues en la incoherencia, sino que de verdad nuestra vida vaya por esa línea de la coherencia, ¿verdad? Que lo que nosotros vivimos, lo practiquemos, ¿verdad? De verdad, que la gente pueda ver eso y sirva de estímulo para que otros se animen y sientan la necesidad que nosotros mismos sentimos de vivir esta experiencia de escucha y de encuentro con Dios. Vamos pues a continuar celebrando nuestra Eucaristía. Los invito a ponerse de pie y renovemos nuestra fe.